Vamos a abrir la escritura en Génesis capítulo 47. Génesis 47. Amén. Verso 47 en el verso 28. Muy bien. Anoche pues estuvimos dando prácticamente una clase de economía de tipo capitalista. Estamos extrañando al hermano Maicon, o la hubiéramos tenido al hermano Maicon, para que nos ayudara un poco acerca de todas estas cosas, de lo que Joseph hizo allá en Egipto juntamente con el faraón. ¿Ok? Y lo que me llamó la atención bastante en esta parte fue el caso de el precepto que dio Faraón a través de Joseph, que dice en el verso 24, pero sucederá que las cosechas darán una quinta parte al Faraón, y las 4 partes restantes serán para ustedes, para la siembra del campo y para alimentar a ustedes y a los que estén en sus casas, para que coman sus infantes. ¿Ok? Por eso, verso 26 dice, y Joseph lo instituyó como estatuto hasta este día sobre la tierra de Misraim para el faraón, será el quinto. Solo la tierra de los sacerdotes no fue para el faraón. Así pues, Israel se asentó en la tierra de Misraim, en la tierra de Goshen, y tomaron posesión en ella y fructificaron y se multiplicaron mucho. Bendito el Eterno. Habíamos hablado, hermanos, acerca de esta parte de cómo Egipto completamente se hipotecó con Faraón. Y vemos la falta de misericordia de parte de Faraón, de que él no, en ninguna parte del texto dice de que él donó o regaló comida al pueblo. No lo hizo. Todo fue vendido. Primero lo vendió y a la gente se le acabó el dinero. Cuando a la gente se le acabó el dinero, ofrecieron el ganado, los que tenían ganado. Cuando se acabó el ganado, el hambre siguió arreciando y ya tuvieron que ofrecer sus casas, sus fincas, sus posesiones. Y cuando ya se acabó la comida con la que se habían alimentado por el valor de sus propiedades, ya el mismo Egipto, todos los habitantes de Egipto, se hipotecaron a sí mismos, o sea, se ofrecieron como siervos y esclavos de Faraón. ¿Ok? Entonces, eso es lo que llamaríamos una reducción de la economía dentro de un pueblo, y Faraón se convirtió en dueño de todo Egipto, porque aparte de que es el rey, pues el rey tiene sus posesiones normales como las tiene otro rey, pero los ciudadanos tienen sus posesiones, tienen son dueños de lo que sean dueños, pero en este caso, hermanos, todos los habitantes de Egipto quedaron hipotecados y parte de Canaán quedaron hipotecados a Faraón. Entonces, hablamos anoche de que eso es una parte profética para lo que viene en este tiempo, que primero viene la devaluación de las monedas. O sea, el dinero no va a costar nada, va a perder su valor porque no tiene ningún respaldo.
no hay ningún respaldo. Entonces, al no haber un respaldo, lógicamente, pues no vale nada. Luego, la gente va a ir perdiendo las cosas porque también se van a perder, la gente se va a hipotecar también a estas entidades que hay en este momento en el mundo. Y cuando ya no haya forma de hipotecarse, entonces ya viene el despojo de lo poco que pueda tener la gente. Entonces, por eso yo hablaba anoche, le decía a los hermanos que era muy importante comprar plata y oro. O sea, tener esos elementos, porque esos elementos nunca a través de la historia han perdido su valor ni lo van a perder. ¿Por qué? Porque son metales que no necesitan respaldo porque ellos mismos son el respaldo. ¿Ok? Entonces hablábamos también acerca de lo que se está previendo del famoso gran apagón. El gran apagón que se está previendo para el otro año, en cualquier momento, y que eso pues va a ser como una especie de remate a la crisis que hoy en día se vive y que posiblemente ese gran apagón comienza en Europa. En Europa. En España, los españoles están preocupados porque hay una crisis energética muy tenaz y también lo que hablábamos acerca del gas ruso, del cual dependen la mayoría de los países europeos para paliar el invierno, o sea, para la calefacción, para calentar las casas. Pero como todo el mundo está peleando contra los rusos tienen la potestad de abrir o cerrar la llave del gas que se vende, que se destina a Europa. ¿Ok? O sea, estamos a las puertas de unos cambios muy bruscos a nivel mundial y nosotros debemos de prevenirnos en ese aspecto, guardando comida, comprando oro, comprando plata, porque eso va a ser lo que realmente va a mandar en el mercado. Y con eso se va a poder subsistir y comprar y vender. Lo del Bitcoin, porque está de moda el Bitcoin. Hay un montón de nombres de Bitcoin y cada mes sale otra moneda virtual otra vez. Entonces, eso pues ha llamado mucho la atención. Ya hay países, por ejemplo, El Salvador y otros países están incluyendo dentro de su mercado comercial el sistema Bitcoin. Bitcoin. Entonces, el Bitcoin que está costando hoy en día, está costando $55,000 una moneda de Bitcoin. Yo realmente no entiendo mucho cómo funciona eso, si una persona compra un Bitcoin, cómo lo usa o cómo lo mercadea con él. Sería muy interesante saber eso. No sé si el hermano Michael sepa cómo funciona esto del Bitcoin. No para que nos vayamos a comprar monedas virtuales ahora, sino al menos para saber cómo es el asunto. Y obteniendo pues una información más veraz y de más confianza que alguien de afuera que de pronto te meta el cuento, nada más para que usted le compre la moneda, los Bitcoin. Hermano Michael, ¿tú crees que puedas en breves y pocas palabras algo acerca del Bitcoin? Bien, pues, hermano Michael. Sí, buenas, Shalom. Primero no lo recomiendo y explico por qué en un momento, pero sí, se usa como cualquiera de las otras criptos que hay miles en este momento. Se puede usar en línea. Incluso hay cajeros de Bitcoin hoy en día donde te dan efectivo, lo convierten a dólares o pesos. Hay tarjetas como de débito. También uno se monta en una página del internet y pone ahí los datos y puedes pagar con el Bitcoin usando el intercambio donde lo compraste, cosas así. En PayPal también uno puede comprarle Bitcoin y pagar con ella. Pero como no están respaldados por nada, tienen el mismo problema
que tienen el dólar y el peso, las monedas del mundo en el momento. No confío en ellas. Hay como 5 que sí están respaldados con oro y plata y son más antiguas. Una se llama Gold Money. En esa sí confío, pero mejor tener la física en la mano. En Puerto Rico, ¿se acuerda del huracán que pasó hace como unos cuantos años? Creo que fue como año y medio, 2 años. La gente que tenían el Bitcoin no podían comprar nada porque no había energía ni internet en la isla. Pero lo que no enseñaron en la noticia, que me enteré yo, que la gente que tenían joyas, plata, monedas de plata, oro, sí podían comprar comida, gasolina, cosas así, eh, a base de intercambio. Pero sí, no surgieron los Bitcoin, están muy caros en este momento y no tienen respaldo. No sé, mejor con la plata física. Esa es mi opinión. A ver, hermano, queremos dar la bienvenida al hermano Edgar, allá en Bélgica. Allá en Bélgica son como las 11 de la noche, las 12 creo. Hermano Edgar, ¿qué horas son allá en Bélgica? Shalom, pastor. Sí, efectivamente, son las 10:20. 10:20 de la noche, o sea que ustedes ya cerraron Shabbat, tenaz. Pero Sí, señor. bienvenido, hermano, bienvenido a la Gracias. clase. Amén. Muy bien. O sea, estamos haciendo un paralelo, hermanos, acerca de lo que pasó allá en Egipto con porque este es un sistema capitalista, como lo explicamos anoche, lo que pasó allá, que la gente primero se quedó sin dinero, luego sin ganado, luego sin casa, sin fincas, sin propiedades, y luego se tuvieron que ofrecer como esclavos a Faraón para poder sobrevivir. Y Faraón quedó dueño de todo el dinero, de todas las propiedades, o sea que Egipto completo y parte de Canaán se convirtió en propiedad del faraón. Increíble eso. Él podía disponer de la gente para lo que le diera la gana porque la misma gente estaba hipotecada al faraón. El faraón nunca diga un texto que él regaló grano a la gente y todo eso, no. Todo fue pague y tenga. ¿Ok? Luego termina diciendo de que después de que ya pasaba todo eso, quedó un impuesto. Un quinto pertenecía al rey y el resto pertenecía a la persona. Por eso dice, darán una quinta parte al faraón y las 4 partes restantes serán para ustedes, para la siembra del campo, para alimentar a ustedes y a los que están en sus casas. O sea, una especie de un impuesto, pero bien fuerte, porque al faraón le quedó gustando acumular tanta riqueza, tanto dinero, pero mire que de nada sirvió porque Israel se quedó con todo eso. Todas las riquezas de Egipto se quedó Israel con ellas cuando salieron de Egipto. ¿Ok? Bendito su nombre. Muy bien. Estamos en el capítulo 47, verso 28. Y Jacob vivió en tierra de Misraín 17 años. Y los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Y se acercaron los días de Israel para morir. Así que llamó a su hijo Joseph y le dijo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y haz conmigo bondad y verdad. Por favor, no me sepultes aquí en Egipto. Esa fue la primera petición. No me sepultes aquí en Egipto. Porque Egipto o Misraín era una tierra de paganismo, de mucha idolatría pagana. Y él no quería que lo sepultaran ahí. Por eso él dijo, pues yo he de yacer con mis padres y tú me llevarás de Misraín y me sepultarás en la sepultura de ellos. Y José le dijo, yo haré conforme a tu palabra. Y le dijo, júramelo. Y él le juró. Entonces Israel se postró hacia la cabecera del lecho.
capítulo 48. Y sucedió que después de estos hechos, alguien dijo a Joseph, los sabios dicen que esta es una frase elíptica. Hay quienes opinan que este anónimo informante era Efraín, quien solía estudiar en presencia de Jacob, y cuando Jacob enfermó estando en la región de Gosén, Efraín fue con su padre Joseph, que estaba en Misraim, y se lo comunicó. Porque dice, he aquí que tu padre está enfermo. Entonces Joseph tomó a sus dos hijos con él, a Manaché y a Efraín. Y alguien anunció a Jacob y dijo, he aquí que tu hijo Joseph viene hacia ti. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre el lecho. Y Jacob dijo a Joseph, el Elohim omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí que yo te haré fructificar y te multiplicaré y te convertiré en congregación de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti como posesión eterna. Y ahora tus dos hijos que te han nacido en la tierra de Misraim, antes de mi llegada a ti, a Misraim, son míos. Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simón, o sea, como los primogénitos. Y tu progenie que engendres después de ellos serán tuyos. Bajo el nombre de sus hermanos serán contados con respecto a su heredad. Bueno, vamos a detenernos aquí porque aquí hay mucha información, aunque uno no lo crea, pero aquí hay mucha información. Primero dice, Efraín y Manaché, o sea, los hijos de Joseph, que él tuvo con, ¿cómo es que llama esta, la esposa de Joseph? La hija de Potfera, Asenet o Asenat, una egipcia. Estos son los hijos de Joseph, Efraín y Manasés. Aquí, hermanos, proféticamente, Israel o Jacob está profetizando dos pueblos, dos grandes pueblos que se van a forjar y que más adelante sería llamada la casa de Israel. ¿Por qué? Dice que ellos serán, dice, te multiplicaré y te convertiré en congregación de naciones. Ojo con esta palabra, congregación de naciones. No dice congregación dentro de las naciones, sino congregación de naciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto aquí? De que en un futuro todavía habría de surgir de mí una congregación y también naciones, a pesar de que en realidad había dicho un pueblo y una congregación de pueblos. Aquí, hermano, está hablando sobre el evento que iba a ocurrir muchos años después, cuando el Eterno sacó las 10 tribus y las esparció a todas las naciones. Primero, con un propósito, porque era para bendecir las naciones a través del pueblo hebreo. El pueblo hebreo tenía que ser bendecido a través, las naciones tenían que ser bendecidas a través del pueblo hebreo. Y también dar testimonio. Por ejemplo, ustedes, nosotros, donde estemos en este momento, somos conscientes de que estamos en Shabbat, ¿ok? Menos el hermano Edgar porque ya cerraron Shabbat. Mientras que sus vecinos, la gente que a su alrededor, no guardan Shabbat, no celebran Shabbat. Entonces, usted se convierte en un pueblo
en una congregación en medio de las naciones, como testimonio a las naciones, a sus vecinos, a la gente que está alrededor suyo. Es un testimonio para cuando ellos sean juzgados, estén delante del trono, el Eterno les va a decir, pero había gente cerquita de ti que estaban guardando Shabbat. Entonces nadie va a tener excusa de que yo no sabía, de que a mí no me dijo nadie nada. No, hay testimonios, hermanos, y nosotros somos ese testimonio. ¿Ok? Entonces, aquí están proféticamente dos pueblos, y esos dos pueblos están tipificados a través de Efraín. Ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Por eso es que a la casa de Israel se le llama de dos formas: la casa de Israel o la casa de Efraín, es lo mismo. Porque se le llama casa de Efraín por la descendencia de parte de Efraín, que representa a las 10 tribus que fueron esparcidas por todo el mundo, de la cual nosotros formamos parte en este momento. Ahora, obligatoriamente tenemos que irnos, hermanos, para el libro de Ezequiel, un capítulo muy famoso, muy conocido, el Valle de los Huesos Secos, porque todo este capítulo 37 está hablando del renacimiento, del resurgimiento de la casa de Israel cuando se empieza a levantar de nuevo, en una especie de resurrección. ¿Ok? La casa de Israel. Entonces, primero está tipificado a través de una profecía y de una alegoría del Valle de los Huesos Secos. ¿Ok? Luego, ya a partir del verso 15, ya está hablando de una forma muy específica. Pero miren los nombres que utiliza acá. 37:15 de Ezequiel dice: vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Un palo escrito así. Toma después otro palo y escribe en él, para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ahora, no sé si usted ha notado aquí que cuando dice para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, menciona a Yehudá, la casa de Judá, y la casa de Efraín, o la casa de Israel, o los hijos de Israel, sus compañeros. Pero cuando menciona para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros, miren que no menciona la casa de Yehudá. Cuando habla del palo de Yehudá, sí habla de la casa de Israel. Pero cuando habla para Efraín, no habla de la casa de Yehudá. ¿Sí? Quedamos en cuenta de eso. Entonces luego dice, verso 17, júntalos, los dos palos. Júntalos uno con otro como un solo palo para que se unan en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo, ¿no nos vas a decir qué significa eso? Diles, así dice Adonai Yahweh, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. Tenaz, en la mano de Efraín. Porque los hijos de Joseph, que eran dos, el mayor era Manashe y el menor era Efraín. Más sin embargo, cuando Israel oró, él cruzó las manos y puso al menor como superior sobre el mayor. Por eso es que aquí dice, el profeta dice, yo tomo el palo de Joseph, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Yehudá. Y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así dice Adonai Yahweh,
he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esto, hermanos, y el resto de la escritura habla de una manera muy profusa, muy abundante, acerca de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín o la casa de Israel. Efraín y Israel es lo mismo. Hago una acotación, hermanos, porque yo he hablado con judíos y también con gente de raíces hebreas que ellos no creen en esto. Yo me extraño, pero esta gente, ¿por qué dice eso? Si los eventos de este tiempo, si lo que está ocurriendo en este tiempo precisamente es el cumplimiento de esto. Y Yeshua lo ratificó con la parábola del hijo pródigo, porque la parábola del hijo pródigo es una representación de todo lo que está ocurriendo hoy en día. Porque el hijo menor representa al que se fue y luego regresó. Y el hijo mayor representa al que quedó en la casa, que es la casa de Yehudá, o sea, los judíos ortodoxos que han estado a través de todos estos 20 siglos, durante todos estos cientos de años, guardando Shabbat, celebrando las fiestas, a través de los masoretas, preservando la pureza de los escritos, de los rollos, de la Torá, de la Tanakh, que son los cuidadores del libro. Ellos tienen muchos nombres, los guardianes del libro, los preservadores del libro. En fin, ellos siempre han estado ahí, no se han ido afuera. En cambio, nosotros sí venimos de afuera porque nuestros padres, nuestros antepasados salieron, quienes son representantes de la casa de Efraín o la casa de Israel, que fueron expulsados a las naciones para bendecirlas, para ser también oprobiados, perseguidos, etcétera, etcétera, pero que en este tiempo se está gestando ese movimiento del techubá, del retorno. La gente, los descendientes de la casa de Efraín, de la casa de Israel, estamos retornando a la casa. Así como el hijo pródigo regresa a la casa, entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y mire usted cómo está cumpliendo todo exacto. Usted se sienta con un ortodoxo que no cree en Yeshua y él te rechaza. Y él dice, no, usted es ellos crearon las 7 leyes noágicas. Porque ellos nos rechazan. Ellos nos rechazan. Lo mismo que hizo el hermano mayor cuando escuchó la fiesta, que el padre mandó hacer en un día cualquiera, sin ser un día de fiesta. Él dijo, hagamos fiesta, porque mi hijo, que yo lo creía muerto, ha vuelto, ha revivido. Aquí está entre nosotros. Entonces hay que hacer fiesta. Hay que matar el becerro gordo. Entonces el mayor no quería bajar, le dio celos. Y claro, con razón. No quería bajar, le dio celos, hermanos. Entonces, esa es la situación. Yo recuerdo, porque es que este movimiento del techubá, del retorno, no tiene muchos años, no tiene mucho tiempo. Esto tendrá por ahí unos 30 años, más o menos, que comenzó este movimiento mesiánico a avanzar lentamente y la gente empezó a salir de la metodista, de los pentecostales, de los bautistas, del catolicismo, de los ateos. Empezaron a llegar y a llegar y a llegar y a entender muchas cosas. Entonces, yo recuerdo hace unos 16 años, cuando yo iba a la librería ortodoxa, a la judaica, y uno veía cuando habían otros ortodoxos ahí comprando cosas, ellos lo miraban a uno
de reojo. Uy, ¿este quién es? ¿Y esta gente quién es? Porque no teníamos la pinta de ellos. ¿Ok? Entonces, yo recuerdo a José, el dueño, una librería muy, muy buena, que íbamos allá a comprar cosas, allá en North Miami Beach. Él nos miraba y nos trataba mal. El hombre con los ortodoxos les decía bienvenido, bien pueda, nos atendía súper bien. Pero a nosotros, hermanos, ¿qué quieren? ¿Y usted para qué quiere eso? No compre eso. O sea, el hombre estaba dispuesto a no vender con tal de no vendernos a nosotros. Con tal de no vendernos. Pero nosotros como buenos insistentes seguíamos yendo allá a pesar de que él no nos recibía bien. Y yo allá, hermanos, yo allá mandé mucha gente, de verdad, yo mandé mucha gente allá. Toda la congregación del hermano, del pastor Diego, yo los mandaba para allá, al mismo hermano Diego, en fin, a todos ellos, y eso se empezó a llenarse. Entonces, unos muchachos más jóvenes, viendo pues lo que estaba pasando ahí y cómo nos trataba recio Joseph, entonces ellos le ofrecieron un buen negocio y le compraron al dueño anterior. Los otros sí eran más abiertos y dialogaban con uno, lo atendían a uno bien, pero esa transición, hermano, es tenaz. O sea, el celo, pero los otros por negocio y por vender, empezaron a portarse bien y a atendernos bien, porque, hermanos, de un momento a otro se empezó a ver que los que más compraban ahí éramos nosotros, los de raíces hebreas. Gente comprando torás, talits, ceders, literatura, manteles de la mesa, la cosa para el vino, las bases para el pan, en fin, eso se empezó a moverse y esa gente empezó a vender y a mandar para acá, para Latinoamérica, de una forma impresionante. Pero de todas maneras, ellos nos miran de reojo, porque ellos, la mayoría de los ortodoxos hermanos no creen en las dos casas, casa de Judá y casa de Efraín. Ellos no creen, a ellos los enseñaron a otra cosa diferente, a las famosas leyes de Noah. Las famosas leyes de Noah. Que eso es como decirle a uno, si tú guardas las leyes de Noah, más o menos podés decir de que estás adentro, pero no tan adentro, ahí en la orillita. En la orillita. ¿Ok? Así lo tratan a uno. Pero en la Torá hay una enseñanza que hace tiempo no la damos acerca de las dos casas. Y se da uno cuenta que hay como unos 170 versículos en la escritura. 170 versículos que hablan del retorno de la casa de Efraín o de la casa de Israel. Los que fueron expatriados, los que fueron desterrados, van a regresar. Entonces, inclusive, hermanos, en el Brit Hadashah habla de eso. Mire en el libro de Jacob o Santiago, capítulo 1. 1:1 dice, Jacob, un siervo de Yahweh y del Adón Yeshua Habachía, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, los saludamos. Luego, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice, Pedro, un chalíac de Yeshua Habachía a los expatriados de la dispersión. ¿Dónde? En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. O sea, está hablando de los dispersos. O sea, técnicamente lo que es el libro de Jacob o Santiago y Primera de Pedro y Segunda de Pedro son libros dirigidos a los expatriados, no a los gentiles, expatriados. O sea, son dos cartas dirigidas a judíos
no a gentiles, ni a la iglesia, no, a judíos creyentes en Yeshua, que estaban expatriados. O sea, los cristianos que son antisemitas, que rechazan al judaísmo, tienen que dejar de leer estos dos libros porque no está dirigido a ellos. Esto no está dirigido a los cristianos o a la iglesia cristiana, no. Ahí dice muy claro, a los expatriados de la dispersión. Cuando se habla de dispersión, no expatriados, se está hablando de los judíos, porque el Eterno mismo dijo, yo los esparciré. Y lo que acabamos de leer, cuando dice que los recogeré a donde los había enviado. Los recogeré, Ezequiel 37, dice, verso 21. Así dice Adonai Yahweh, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. ¿Ok? Los recogeré de las naciones. Esta profecía es lo que se está viviendo hoy en día. Lo único que falta acá es ir a la tierra. Pero eso ya viene, eso está en Mateo 13 y Mateo 24, que los recogeré todas las naciones y los llevaré a Jerusalén o a Eres Israel, a Judea. Eso falta. Pero ahora está es el recogimiento. Recogiendo los que están haciendo techubá y los que faltan todavía, porque va a venir un tiempo, no sabemos cuándo, puede ser el otro año, de acuerdo a las circunstancias, a lo que ocurre en el mundo, porque el mundo está convulsionado completamente, va a haber un avivamiento muy grande. O sea, la gente va a empezar a buscarlo a usted y van a haber conversiones de cientos de miles de personas. Mucha gente va a ser despertada y van a hacer techubá. ¿Ok? Eso es un movimiento grande que viene, hermanos, muy, muy grande, porque la palabra se tiene que cumplir, se debe de cumplir porque el Eterno lo prometió. Nosotros prácticamente somos los pioneros, los que estamos empezando. ¿Ok? Donde la gente hoy en día nos mira raro, no se burlan y etcétera, etcétera, pero eso no importa, eso es lo de menos. Nosotros vamos para adelante porque hemos entendido que el Eterno, lo que está haciendo el Eterno y la profecía que se está cumpliendo en este tiempo. Estamos en el tiempo del retorno, estamos en el tiempo mesiánico, en el tiempo del Mesías. Bendito su nombre. Entonces, por eso, cuando el Eterno le dijo a Jacob semejantes palabras, aquí en Génesis 48:4. Yo te haré fructificar y te multiplicaré, te convertiré en congregación de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti como posesión eterna. ¿Ok? Luego vamos a seguir acá en el verso 6. Dice, y tu progenie que engendres después de ellos serán tuyos. Bajo el nombre de sus hermanos serán contados con respecto a su heredad, o sea, serán añadidos a los 12 hijos de Israel. Pero en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando aún faltaba como una legua de tierra para llegar a Efrat. Y la sepulté allí en el camino de Efrat, que es Beth-Lehem. Beth-Lehem. ¿Ok? Ahora, usted sabe que en Beth-Lehem fue donde fue enterrada a Rachel, la mamá de Joseph.
Cuando hubo la matanza de los niños en el tiempo de Yeshua, que hubo un edicto de parte del procurador romano que mandó matar a todos los niños menores de 2 años para abajo, y hubo una matazón. Entonces había una profecía que decía, Raquel llora a sus hijos. Hermano Freddy, si me puedes conseguir la cita, Raquel llora a sus hijos. Porque mucha gente pregunta, pero ¿cómo Raquel va a llorar si ella ya estaba muerta? Y el evento de la matanza de los niños fue ya en la época de Yeshua. O sea, decenas de años más adelante. ¿Ok? Ahora, entonces Israel vio a los hijos de Joseph y dijo, ¿quiénes son estos? Y Joseph dijo a su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado con esto. Bueno, aquí viene algo raro en este texto. Mire usted, Jeremías, ¿qué hermano? 31:15. Vamos a mirar la profecía. Jeremías 31:15. Dice, así dice Yahweh. Voz fue oída en Ramá, lamentaciones y amargo llanto. Es Rachel que lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Tenaz. Luego, cuando uno va al Brit Hadashah, Mateo capítulo 2, verso 16. Mire cómo dice. Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció sobremanera y enviando soldados mató a todos los niños menores de 2 años en Bet-Lehem. Ojo, acabo de leer aquí en Torá que dice que Rachel fue sepultada en Bet-Lehem. Y aquí dice que a todos los niños menores de 2 años en Bet-Lehem y en sus alrededores, conforme al tiempo que particularmente había indagado de los magos, cumpliéndose lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Rachel llorando por sus hijos y no quería ser consolada porque ya no existen. Ya no existen. Ya no existe. Tenaz esto, hermanos. Porque la gente pregunta, bueno, entonces Rachel, si ya estaba muerta, ¿por qué dice que Rachel lloró por sus hijos? Si usted ve la historia, cuando murió Rachel, ahí es donde vamos a entender. Porque Rachel estaba en unos dolores y ella murió dando a luz prácticamente. Murió dando a luz y ella alcanzó a ponerle un nombre al niño. Pero luego Israel se lo cambió. Le cambió el nombre. ¿Ok? Muy diciente esto. Porque el nombre que le había puesto fue el hijo de mi sufrimiento. Corroborando lo que el evangelista Mateo usa ese texto como un empalme acerca de los 2 eventos. ¿Ok? Ahora, volvamos aquí a 48:9. 48:9 de Génesis. Ojo. Israel le pregunta a Joseph, porque Joseph llegó con los 2 muchachos, Efraín y Manasés.
y le dice, ¿quiénes son estos? Ojo, Joseph dijo a su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado con esto. Pero ¿cómo así que con esto? ¿Qué es esto? Joseph lo que le mostró a su padre fue el documento que se llama el Erusim, o sea, el contrato matrimonial o la ketubá, porque él se casó con todas las de la ley e hizo un contrato matrimonial, una ketubá, y por eso él dice, son mis hijos que Elohim me ha dado con esto, la ketubá. Ahora, vámonos para Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice, ojo, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblos, lenguas, que estaban en pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Y claman a gran voz diciendo, atribúyase la salvación a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim. ¿Ok? O sea, cuando ya Israel pregunta, ¿quiénes son estos? Implícitamente José le está diciendo a través de este texto en Apocalipsis capítulo 7, una gran multitud la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblos, lenguas. Vamos entendiendo la cosa. O sea, aquí está hablando de implícitamente de las dos casas, la casa de Yehudá y la casa de Efraín. Por eso es que siempre se dice la casa de Efraín o la casa de Israel, que es lo mismo. ¿Y quiénes son los hijos de Joseph? Son Efraín y Manasés. ¿Ok? Efraín y Manasés. ¿Quiénes son estos? Masot. Así se dice en hebreo. Masot. ¿Ok? Bueno. Entonces, Jacob dijo, o Israel dijo, tráelos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel se habían vuelto pesados por la vejez y no podía ver bien. Así que los acercó hacia él, los besó y los abrazó. Israel dijo a Joseph, no imaginé ver tu rostro, y he aquí que Elohim me ha mostrado también tu progenie, o sea, tu descendencia. Entonces Joseph lo sacó de entre sus rodillas y se postró con su rostro a tierra. Y Joseph tomó a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel a Manasés, y a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. O sea, lo hizo al revés, porque Efraín era el menor, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, guiando con inteligencia sus manos, pues Manasés era el primogénito. Bueno, ¿qué quiere decir esta palabra guiando sus manos con inteligencia? Que él no estaba haciéndolo como que estoy cometiendo un error o estoy tratando de adivinar, no. Él sabía dónde estaba cuál. Cada quien. Entonces, por eso, cuando él hace el cruce, puso la derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Eso es lo que dice el texto. Que guiando con inteligencia sus manos.
pues Manaché era el primogénito. Y bendijo a Joseph y dijo: oh Elohim, delante de quien marcharon mis padres Abraham y Isaac, Elohim que me guía desde que existo hasta este día, que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes y que mi nombre sea llamado en ellos, así como el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y que se reproduzcan abundantemente en la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice en mi nombre? Usted ve que el mismo Eterno fue el que tomó la iniciativa. Cuando el Eterno hablaba con alguien, él siempre decía: yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ve? Yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre lo decía de esa manera, empezando por Abraham, luego por Isaac y luego por Jacob. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, cuando Joseph vio que para él había puesto las manos en forma equivocada, según Joseph, él dijo: Joseph vio que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y le molestó, no le gustó. Así que sostuvo la mano de su padre para quitarla de sobre la cabeza de Efraín y ponerla sobre la cabeza de Manaché. Y Joseph dijo a su padre: no es así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre la cabeza de él. Pero su padre se negó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él se convertirá en nación y también él se engrandecerá. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y la fama de su descendencia llenará los pueblos. Por eso es que se dice la casa de Israel. La casa de Israel toma nombre a través de Efraín. O sea que Efraín se convierte en el líder, en el caudillo de la casa de Israel, de los que fueron esparcidos. Y también se convierte en una representación. Ahora, si nosotros pudiéramos ahondar un poco más en esto, hermanos, pudiéramos entender a veces cosas que nos pasan, que son cosas que no salen como uno quisiera. ¿Ok? Porque a veces uno tiene proyectos, tiene planes y uno dice: Señor, que sea tu voluntad y tu propósito, Señor. Y el Señor hace las cosas de otra manera. Y a veces uno trata de disgustarse. Señor, pues que yo quería esto de esta manera, Señor. Yo había planeado esto y de esta manera, y mire cómo salieron las cosas diferentes. Hermano, cójala suave. Cójala suave, porque el Eterno es el que determina, es el que cambia los saberes y los planes de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Amén. Por eso, a veces uno, en unas elecciones, uno vota por determinado candidato, porque uno piensa que es el indicado, que es el que reúne las cualidades que uno ve para uno mismo. Pero el Eterno tiene otros planes, pone otro. Lo hace de forma diferente a como nosotros pensábamos. Y a veces uno trata de rebelarse o de decir: Señor, usted se equivocó, ¿cómo le ocurre? Mire esto y aquello. Y empieza uno pues como a buscarle pelo blanco a gato negro. Pelo blanco a un gato negro. Empieza uno a buscarle la falla, a buscarle el pero. Entonces, eso es uno luchar contra la corriente. Eso es luchar contra Elohim. ¿Ok? Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es irnos adaptando al paso del Eterno. Irnos adaptando a la voluntad del Eterno. Porque no siempre las cosas tienen que ser como nosotros queremos. No siempre. Hay veces que sí sale,
porque es la voluntad del Eterno, pero otras veces no. El Eterno dice no. No se puede. No se puede. ¿Ok? Y esa es una área que nosotros tenemos que aprenderla a manejar con el Eterno. Cuando Él dice no o cuando Él cambia los planes. ¿Ok? Cuando Él cambia los planes. Nosotros ya hemos visto de una manera muy abundante cómo el Eterno cambia las cosas. Usted recuerda que Abraham, los mataculines, le habían dicho de que él iba a morir sin hijos, solo, sin descendencia. ¿Qué hizo el Eterno? Aquel que era sin hijos, que estaba destinado a morir sin hijos, se convirtió en padre de multitud de naciones, no de gente, sino de naciones. O sea, lo máximo. Bendito el Eterno. Entonces, ahí uno entiende de que el Eterno es el único que puede cambiar lo que ya está escrito y lo que ya está establecido. Y lo único que hace cambiar al Eterno lo que ya está escrito o establecido son nuestros actos de fe. Actos de fe. Eso es lo que el Eterno espera de nosotros. Que usted dé muestras a través de su vida diaria, a través de una circunstancia, a través de una situación, usted le muestre al Eterno quién es usted en la fe. Un acto de arrojo, de fe, de confianza en el Eterno, y ahí es cuando el Eterno cambia algunos aspectos que ya están establecidos en tu vida, que ya están escritos en el libro, y el Eterno dice, no, vamos a cambiarlo. Mira lo que acaba de hacer. Vamos a cambiar el destino, vamos a cambiar las cosas. ¿Ok? Por eso, el que estaba sentenciado a morir sin hijos, semejante descendencia. Igualmente David, igualmente, en fin, muchos personajes en la escritura, uno se da cuenta de que sus vidas cambiaron. O lo que estaba escrito en los libros sobre esa persona fue cambiado todo. ¿Por qué? Porque hubo gente que le creyó al Eterno. Por eso, mi recomendación para todos ustedes, hermanos, créale al Eterno. Créale. A veces uno ve el panorama muy oscuro, uno ve las cosas muy difíciles, pero cuando uno sobrepasa esas dificultades y cuando uno mira más allá de lo que está ahí al frente suyo, tapando el camino, tapando la visión, tapando la visualización, y usted se pone a mirar ese muro, ese problema, esa situación, ahí te vas a quedar. ¿Ok? Pero si nosotros traspasamos en fe, en confianza, más allá, la palabra clave es trascender en la fe. Ser seres y personas trascendentes en la fe. Ahí es donde el Eterno cambia su destino. ¿Ok? Cambia su destino. O sea, no nos apeguemos tanto ni seamos tan literales en el texto, porque hay gente que se pega del texto y dice, no, mi destino ya está escrito y así tiene que ser y así va a ser y eso no lo cambia nadie. Mentira, ¿cómo así que no lo cambia nadie? Si hay uno que lo puede cambiar. Amén. Hay uno que lo puede cambiar. Mire que el destino de la raza humana estaba perdido por el pecado de Adán. Todo estaba perdido. Pero ¿qué pasó? Vino alguien con algo tan barato como una vela, como está en la parábola, algo tan barato, tan sencillo como una vela, y a través de la luz de esa llama, de esa vela, pudieron encontrar aquello que se había perdido y rescatarlo. ¿Ok? Cambió el destino. Cambió el futuro. Baruch Hashem. Entonces, si usted, en cualquier circunstancia de su vida, usted le cree al Eterno, como lo hizo Abraham,
que él le creyó, por eso dice el texto. Y Abraham le creyó al Eterno y le fue contado por justicia, por salvación. ¿Ok? O sea que ahí uno se da cuenta de que el Eterno sí puede cambiar lo que ya está establecido. Él es el único que lo puede hacer. Amén. ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Un acto de fe suyo, unas palabras de confianza, una actitud de fe. ¿Ok? Una actitud de fe. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo en la misma escritura. Vamos a mirar en el libro de Habacuc. Al final de Habacuc, capítulo 3, verso 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, escasez, aunque engañe el producto del olivo, pérdidas, y en los campos no produzcan alimento, todo gris, aunque se acaben las ovejas del redil, no tenemos nada, y no hayan vacas en los establos, escasez. Con todo y eso, yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Elohim de mi salvación. ¿Ah? Si uno en alguna circunstancia parecida a esta, uno hace lo que tiene que hacer en cuanto a obedecer el mandamiento. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Lunes. Se varó el carro, se varó la moto. Martes. Tuviste muchas dificultades para llegar al trabajo. Miércoles. No hay dinero para arreglar el carro o la moto. Jueves. Tremendo problemón. Me amenazan por salir del trabajo. Y el dinero, no hay dinero para arreglar la moto y voy a tener dificultades para mercar ese fin de semana. Jueves. O sea, la cosa el jueves está tenaz. Viernes se pone todo peor. Todo lo vemos negro. Pero llega viernes a las 3 de la tarde y usted se olvida de todos esos problemas. Es Shabbat. Es Shabbat. Y usted celebra su Shabbat como que no hay nada detrás. No hay ningún problema, todo está tranquilo. Como que todo está bien. Usted celebra un Shabbat con toda, con la alegría propia del Shabbat, con la esperanza propia del Shabbat, con esa alegría, con esa entrega. Eso, hermanos, ahí es donde el Eterno nos está observando. Así, te tengo en la mira, ¿ok? Nos está observando. Que usted hace su Shabbat sin quejarse. Ni siquiera le hace mención al Eterno de que el carro se varó, de que no hay plata, de que me van a amenazar de echar del trabajo, de que estoy muy malo. Usted no menciona nada de eso. Mejor. Porque si alguien sabe lo que está pasando es él. Pero cuando usted hace ese tipo de cosas, en esas circunstancias y con esa actitud, hermanos, ahí es cuando el Eterno cambia las cosas. Porque ese es el gozo de él. ¿Ok? Ese es el gozo. Baruch Hashem. De que usted no está arrastrando la pita del problema, ni se está quejando de nada, usted solamente está cumpliendo mandamiento. Estoy cumpliendo mandamiento. Por eso es tan importante, hermanos, no quejarse tanto. Es que me duele aquí, me duele allá, tengo esto, me pasa esto, que aquí, que allá. Eso, si a nosotros los seres humanos nos cansa tener un trabajador en la empresa o un compañero que siempre vive quejándose, o un hijo quejoso, o un esposo quejoso, o una esposa quejosa, o lo que sea, pero las quejas, eso es desagradable. ¿Ok? ¿Cuánto más al Eterno?
Pero cuando uno, en medio de todo, uno hace las cosas con esa alegría, como que no está pasando nada, todo está bien, al Eterno le llama la atención eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos poniendo primero a Él y su palabra y lo demás aquí. Y ahí es cuando el Eterno altera el orden de los humanos, altera las cosas a tu favor. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, por eso es que debemos de aceptar los cambios que el Eterno a veces opera en nuestras vidas. ¿Ok? Por eso es que Israel le dice, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, o sea, Manasés, se convertirá en nación y también él será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él. Y la fama de su descendencia llenará los pueblos. ¿Qué quiere decir la fama de su descendencia? Te recuerda que el aporte que el judaísmo ha dado al mundo en las artes, en la música, en las matemáticas, en las ciencias, en los inventos, en la producción industrial, en la producción empresarial, todo el aporte de los judíos a nivel científico, la mayoría de las cosas que la gente ve, o sea, hay un montón de productos, vacunas, medicinas, productos del hogar, ropa, perfumes, tecnología, creado por los judíos. ¿Y quién disfruta de eso? Hasta sus propios enemigos usan esos productos. Esa licuadora, esa nevera, ese televisor, ese teléfono, esa computadora, ese laptop, ese celular, aquello, ese perfume, esa marca de ropa, creado por judíos. ¿Ok? Eso es lo que dice. Y la fama de su descendencia llenará los pueblos. O sea, el producto y la obra de sus manos llenará los pueblos. Eso es lo que quiere decir el texto en sí realmente. El aporte de los judíos al mundo moderno y al mundo antiguo también. ¿Ok? Usted sabe que los mejores perfumes son de marca, fueron creados o descubiertos por los judíos. La tecnología, las computadoras, productos que se usan en las casas, la ropa, los electrodomésticos, muchas cosas, hermano, ciencias, vacunas, medicinas, descubrimientos científicos, todo los judíos. ¿Ok? Creado por los judíos, descubierto, desarrollado por el pueblo hebreo. Bendito el Eterno. Por eso es que la casa de Israel tenía que ser esparcida por todo el mundo para que se cumpliera lo que está escrito. Baruch Hashem. Pero aquí, en este aspecto, en este lado, está ratificado que todo eso vendría a ser a través de la descendencia efraimita, de la casa de Efraín o la casa de Israel. ¿Ok? Por eso dice, el mundo entero se llenará cuando se dé a conocer la fama y el renombre. Y el renombre. ¿Ok? Por eso dice, su descendencia realmente se refiere a la fama de muchos de sus descendientes, quienes tendrán esa fama, ¿ok? Por eso se ha cumplido de una forma perfecta. Entonces, luego dice, verso 20, y los bendijo en ese día diciendo, por ti, Israel bendecirá diciendo, que Elohim te haga como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín
delante de Manasés. Entonces aquí tenemos, incluyendo cuando despidieron a Ribca, las tres grandes bendiciones que hay cuando se ora por los hijos. Cuando se ora por una niña, por su niña o por su hija, si tenga 40 años, pero es su hija y es su niño. Usted siempre va a decir que el Eterno te haga como a Ribca, como a Rachel y como a las matriarcas. O sea, te haga como tan bendecida como lo fueron ellas. ¿Ok? Y cuando son niños varones, se dice que Elohim te haga como a Efraín y como a Manasés. Mire usted qué cosa tan tenaz. Cuando usted ve las oraciones, los tefilot hebreos ortodoxos, siempre figura de esta manera, cuando se ora por los niños, que el Eterno te haga como a Efraín y como a Manasés. ¿Ok? Primero puso a Efraín y luego a Manasés. Usted no ve ninguna oración, el Eterno te haga como a Yehudá, que te haga como a Joseph, te haga, no, increíble eso, te haga como a Efraín y a Manasés. ¿Ah? Eso es tenaz, hermanos. Mira el Eterno cómo cambia las cosas. O sea, a veces uno trata de apoyarse en el libro, de hacer las cosas como manda el libro, en cierto modo. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que el Eterno cambia los eventos, cambia las cosas. Bendito sea su nombre. Y este es un ejemplo de eso. Amén. Verso 21. Entonces Israel dijo a Joseph: he aquí que yo muero, pero Elohim estará con ustedes y los hará retornar a la tierra de sus padres, o sea, Canaán. Y en cuanto a mí, te he dado Shechem, una porción más sobre tus hermanos, la que tomé de mano del Emorí con mi espada y con mi arco, o sea, Shechem. Shechem. O sea que le está diciendo que esa porción, Shechem, que él compró inicialmente, tiempos atrás, él se lo estaba cediendo a Joseph. Por eso dice: en cuanto a ti, te he dado a Shechem, una porción más sobre tus hermanos, la que tomé de mano del Emorí con mi espada y con mi arco. Tenaz. O sea, aquí le está dando un testamento prácticamente. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Capítulo 49. Luego Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse y les declararé lo que sucederá a ustedes al final de los días. Congréguense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Rubén, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá, hermanos? Aquí Israel o Jacob va a bendecir proféticamente a cada uno de los hijos, pero a nivel profético, ¿ok? No a nivel de tierras y de posesiones, no, a nivel profético. Y comienza en el orden del nacimiento de cada uno de ellos. Usted sabe que el primogénito es Rubén. Entonces dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, preeminente en dignidad y preeminente en poder, impetuoso como las aguas. No aventajarás, pues subiste al lecho de tu padre, entonces profanaste a aquel que solía ascender a mi lecho. ¿Ok? Muy bien.
Primero usa fuerza, o sea, el principio de mi vigor. Yo creo que podríamos hablar un poco acerca del primogénito. O sea, el primogénito en la Torá, hermanos, hablando del primer hijo que se tiene, hijo varón, que prácticamente es el hijo de todo el vigor que tiene el varón. Está en el primogénito. Todo el vigor, porque es el primero. ¿Ok? Por eso el primogénito es tan importante en la cultura de la Torá. No en la cultura rabínica, no, en la cultura de la Torá. Es muy importante el primogénito. ¿Por qué? Porque en él está, en el primogénito está toda la fuerza y el vigor del varón. Entonces, por eso dice, cuando dice preeminente dignidad, o sea, por ser el primogénito, eras apto para ser preeminente del medio de tus hermanos y recibir la investidura de Kejuná, o sea, el sacerdocio. Kejuná. Ustedes recuerdan, hermanos, que el primogénito, antiguamente en una casa, cuando se dividía la herencia, el primogénito recibía la mitad. En la cultura israelita, recibía la mitad de la herencia. El resto de la mitad, la otra mitad se dividía entre los otros hermanos y la madre. Así funcionaba en Israel. En Egipto funcionaba diferente. El primogénito prácticamente recibía casi toda la herencia y era considerado un dios dentro de la familia. O sea, los otros hermanos que nacían después del primogénito varón en Egipto lo tenían por un dios, por un Elohim. Por eso es que el Eterno, la última plaga que mandó a Egipto fue la muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban al primogénito de la familia. ¿Se da cuenta? Por eso más adelante dice el texto que el Eterno castigó a Egipto con sus propios dioses. En este caso, también incluía al primogénito de los hogares egipcios. Amén. Baruch Hashem. Y también porque el primogénito tenía la responsabilidad de surgir como sacerdote de la casa y de sus hermanos. O sea, tener la vocería, tener el liderazgo. O sea, ser primogénito, hermano, en la cultura oriental es un privilegio, pero también muchas responsabilidades. Tendría que ser el ejemplo de la casa, el guiador, el líder, el que empuja, el que va adelante, etcétera, etcétera. Por eso dice, preeminente en dignidad. Y dice, preeminente en poder, que se refiere también a la realeza. Aquí el vocablo alude al poder del rey, lo mismo que en la frase, y Elohim dará poder a su rey. ¿Qué te hizo perder todo eso? El impetuo. Porque él le dice el verso 4, impetuoso como las aguas. La impetuosidad y la precipitación con la que te apresuraste a manifestar tu enojo. Cuando Rubén se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque él tomó el lecho de su madre cuando había muerto, o el lecho de su padre, sin decirle al papá, lo movió para la casa de su madre. Lo movió. Y, mire usted, y el lecho de los padres, hasta o aún hasta hace unos 30, 40 años, era intocable, ya eso se perdió. Pero los hermanos que somos mayores,
sabemos de qué estamos hablando. El cuarto de los papás, la cama. Ahí no se sentaba ni mandrake, no se sentaba nadie, eso era intocable antiguamente. Había mucho respeto por el cuarto de los padres. Mucho respeto. Que se sentaba alguien ahí en la cama de los papás. Ni los hijos siquiera. Ni los hijos, hermano. Eso era costumbre hasta hace unos 30, 40 años. Ya eso se perdió. Ya hoy en día hasta el gato se sube a la cama de los padres. Con decir todo. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Mira el verso 4 como dice. Impetuoso como las aguas, no aventajarás, pues subiste al lecho de tu padre, entonces profanaste a aquel, al Eterno, al Ruach, que solía ascender a mi lecho. O sea, tremenda embarrada. Él, al tomar el lecho de su papá para llevarlo a la tienda de su madre, de su mamá, cuando murió Rachel, entonces él profanó el lecho en el sentido de que él lo movió a un lugar donde no debía de estar, y ese lecho, en ese lecho el Eterno hablaba con Jacob y le daba la inspiración profética. O sea, la mayoría de todos nosotros cuando nos vamos a dormir, antes de dormirnos, pensamos, oramos, meditamos, le decimos al Señor esto, aquello, y el Eterno también nos inspira y nos bendice y nos habla hasta que nos dormimos. Y mire cómo dice el texto. Porque profanaste aquel que solía ascender a mi lecho. O sea, leer la Torá es leer una cosa donde se expresan cosas e ideas y palabras que nadie antes las había expresado. ¿Ok? Nadie las había expresado. Y aquí quedó vertido este evento cuando dice, entonces profanaste aquel que solía ascender a mi lecho. O sea, aquel que solía hablar conmigo, bendecirme, inspirarme proféticamente en ese lecho. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, hay unas frases análogas, por ejemplo, una que dice, al acordarme de ti sobre mi lecho. Otra, no subiré al lecho tendido para mí. Ahora, hasta la construcción del Mishkan, el tabernáculo en el desierto, la presencia divina solo se manifestaba en los hogares de los hombres justos. En el caso de Jacob, se manifestaba en forma permanente. A esto se refiere Jacob cuando habla y dice, aquel que solía ascender a mi lecho. O sea, antiguamente, antes de que existiera el Mishkan, o sea, el tabernáculo de la tienda de pieles en el desierto, el Eterno trataba proféticamente con los justos, lo hacía era en el lecho, en su cama, sea antes de dormirse o cuando la persona estaba dormida o en la madrugada. Por eso en los salmos dice, aquel que me aconseja mientras duermo. ¿Ok? Porque ustedes saben que cuando uno está durmiendo, el Eterno destinó un ángel para que hable con su alma. Cuando usted está bien profundo en la tercera etapa del sueño, está profundo, hay un ángel que habla con el alma para darte ánimos, para enseñarte cosas, etcétera, etcétera, porque el alma no reposa. Y en la noche es que el Ruach aprovecha, o en la noche es que el Ruach actúa para hablar con nosotros, con nuestra alma, no con nosotros conscientemente no, sino con nuestra alma.
para darles consejos, para darnos fortaleza, para mostrarnos cosas, para, en fin, para enseñarnos muchas cosas de la Torá, etcétera, etcétera. Por eso a veces usted se acuesta triste y se levanta alegre. Usted dice, estoy alegre, qué bueno, con esa energía para comenzar el día, y es porque el alma estuvo siendo alimentada esa noche por el ángel que me habla en las noches. Amén. Bendito su nombre. O sea, en todo momento, en este momento estamos siendo administrados conscientemente a través de la Torá. Pero en las noches es el Ruach a través de un ángel que nos administra en las noches. Baruch Hashem. Ya luego de eso, hermanos, fue que se creó el Mishkan, el tabernáculo. Ya el pueblo tenía que ir allá y Moche era el que daba el mensaje al pueblo. Ya luego del Mishkan vino el templo. La vida del pueblo judío, el pueblo israelita, giraba alrededor del templo porque eran administrados en el templo. Luego Yeshua dijo, ese templo hay que destruirlo. No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ya vino otro templo más poderoso, más glorioso, que es cada creyente, que son templos vivos, templo del Ruach HaKodesh. ¿Ok? Entonces ahora somos administrados también a través, al estilo antiguo. Somos administrados en las noches y somos administrados en el día a través de la parachá, a través de las clases, a través de muchas cosas. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy interesante eso. Luego ahora, en este tiempo, somos administrados en las noches, somos administrados a través de las clases, a través de la lectura, a través de la meditación de la palabra. Bendito su nombre. O sea que no estamos solos realmente nunca. Siempre hay alguien, o sea un ángel, o sea el Ruach HaKodesh, que nos está administrando. Por eso es que vino la reprensión contra Rubén y se les llamó impetuoso como las aguas. ¿Por qué? Porque te precipitaste a manifestar tu enojo, semejante a las aguas que se precipitan en seguir su curso, arrastrando y acabando hasta con el nido del gato. Por eso dice, no aventajarás. Es decir, no tomarás en demasía todas estas ventajas de la primogenitura que te correspondían por nacimiento. ¿Cuál fue la precipitación con la que actuaste? Pues subiste al lecho de tu padre, entonces profanaste la presencia de aquel que había ascendido sobre mi lecho, es decir, la presencia divina, la cual solía ascender sobre mi lecho. Baruch Hashem, bendito su nombre. O sea, el Eterno, a través de estas palabras proféticas, le cortó parte de la bendición que tenía Rubén como primogénito. ¿A quién le dio la primogenitura? A Efraín. Increíble eso. O sea, lo que decíamos ahora, una vez trata de irse por la letra y por las cosas establecidas, y tiene que ser así porque así tiene que ser, y porque así está escrito, y porque yo soy el mayor, porque yo soy este, en fin, hay gente que se quiere ir por ahí, por la tangente. Pero aquí vemos cómo el Eterno alteró las cosas. El derecho de la primogenitura que le correspondía a Efraín, a Rubén o a Reubén, se la dio a Efraín. Que ni siquiera era hijo directo de Israel, de Jacob, sino que era hijo de Joseph. Y la primogenitura se la dio a Efraín. ¿Qué significa esto, hermanos? O sea, aquí nos podemos quedar sacándole, porque en este capítulo hay mucho material. ¿Qué significa esto? Acuerdo a lo que leímos ahora.
el mayor servirá al menor, o el menor será más grande que el mayor. ¿Se acuerdan? Ahora, no olvidemos que nosotros representamos al menor. Representamos al menor. Porque los ortodoxos allá, la casa de Yehudá, ellos se consideran lo máximo, los mejores, y con razón. O sea, no vamos a decir que ellos estén usurpando o se estén creyendo la última cosa. No, ellos con razón, porque a través de todos estos siglos, ellos han permanecido en la brecha, celebrando el Shabbat, guardando mandamientos, preservando el texto, preservando la Tanakh, la Torá, a través de todos estos siglos, en medio de muchas dificultades, pogroms, persecuciones, exilios, asesinatos. Ellos han sufrido lo indecible, hermanos, y de verdad que lo merecen, estar arriba, ok, por todo lo que ellos han vivido a través de la historia y porque han estado ahí en la brecha, como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Él siempre estuvo en la casa y él le dijo al papá, papá, yo siempre he estado aquí al lado suyo. No me he ido ni me has dado un cabrito para yo comerlo con mis amigos. Y viene este sinvergüenza que viene de afuera, que malgastó su herencia, te faltó al respeto y tú le haces tremenda fiesta. Matas al becerro gordo, que ese becerro gordo representa la vaca roja, hermanos. O sea, representa la vaca roja. Esta parábola del hijo pródigo es tan profunda, tan extensa, tan diciente de la situación global en cuanto al pueblo hebreo, que uno queda asombrado como la gente no ve la profundidad de esa parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Pero es una representación de nosotros. O sea, nosotros representamos al hijo menor. Cuando el Eterno guió a Israel para que cruzara las manos. El menor servirá al mayor. ¿Ok? O sea, el Eterno a nosotros, o Yeshua a nosotros, nos va a dar un lugar muy preeminente en el futuro. ¿Ok? Muy a pesar del enojo y del celo de la casa de Yehudá, o sea, de los ortodoxos. Los ortodoxos nos ven, hermanos, en este tiempo nos ven como una mosca en la sopa. Así nos ven, fastidio. Pero al mismo tiempo nos miran con curiosidad porque nos ven bendecidos, justificados. Por eso Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio o a través de nuestro Adón, Yeshua Hamashia. Amén. A través de Yeshua Hamashia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos empapemos bien y entendamos perfectamente qué significa la casa de Israel y la casa de Yehudá. ¿Cómo funciona eso? Parte del judaísmo ignora esto y lo hacen osadamente y voluntariamente. Tratan de ignorar el tema porque ellos saben que hay detrás del tema. El cristianismo menos usted le habla de las dos casas a un pastor evangélico, pentecostal, de donde sea, usted le habla del tema, ellos no entienden nada de eso. Para ellos es la iglesia y ahí están pegados con lo de la iglesia. Pues ellos no entienden qué significa la casa de Israel o la casa de Efraín y la casa de Yehudá. Ellos no saben nada de eso porque nunca les han enseñado. Ellos están en otra onda, en otra cosa muy subliminal, llamémoslo así. ¿No entienden? Baruch Hashem. ¿Ok? Entonces, por eso dice, no aventajarás
O sea, no vas a tomar provecho de tu primogenitura. Baruch Hashem. Bueno, verso 5. Simón, o sea, Simón y Leví. Simón y Leví son hermanos. ¿Por qué no Jacob no los separó y le dio a cada uno su bendición por aparte? Porque ellos compartieron la misma idea con respecto a matar a los habitantes de Chequem y a Joseph. O sea, ellos estaban en acuerdo. Hay que matar a Joseph. Matémoslo. Hagámoslo. Y también estuvieron de acuerdo a los habitantes de Chequem, o sea, donde ocurrió lo de la hermana, aquel que la abusó de ella. Ellos fueron los que tramaron la cosa. Se pusieron de acuerdo, tenían la misma idea. Por eso aquí dice, Simón y Leví son hermanos en ideas, en común acuerdo. ¿Ok? Son hermanos, instrumentos usurpados son sus armas, que en su consejo no entre mi alma. Porque ellos fueron los que tramaron la venganza contra los habitantes, los varones de Chequem, que les dijeron, si ustedes quieren que estemos juntos, entonces circunciden a todos los varones. Ellos lo planearon todo muy bien, fueron ellos todos los que planearon eso, lo ejecutaron con el resto de los hermanos. Cuando planearon la muerte de Joseph, que lo querían matar, que intervino Rubén y lo defendió, entonces ahí fue que ellos hicieron todo en común acuerdo. Ellos fueron los que empujaron, incitaron al otro hermano, matémoslo, matemos al soñador, venga, y hagámoslo, etcétera, etcétera. Fueron ellos, por eso aquí los llama, son hermanos, instrumentos usurpados son sus armas, y que en su consejo no entre mi alma. O sea, que yo no participe en todo lo que ellos planean. Bendito sea su nombre. O sea, y a su congregación no te unas. Honra mía, pues en su furor mataron un hombre y en su deseo desjarretaron un toro. En su furor mataron un hombre. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a Hamor y a los habitantes de Chequem, ya que para Simón y Leví solamente eran considerados como un solo hombre. De igual modo, la Torá declara con respecto a Gidón, y abatirás al pueblo de Midian como un solo hombre. Lo mismo se aplica la misma referencia en cuanto al Eterno cuando hundió a Misrim en el mar, a los egipcios los hundió en el mar, los pone como una sola persona. ¿Ok? Eso es la exégesis midrásica. Ya en este caso, cuando ellos mataron en medio de su cólera a todos los hombres de Chequem, contra los cuales se enfurecieron, de igual modo la frase que dice, y aprendió a cazar la presa y devoró hombres. Y cuando dice, y en su deseo desjarretaron un toro, esta frase alude a que quisieron exterminar a Joseph, quien metafóricamente es llamado un toro, como se declara con respecto a él. La jefatura es de su toro y suya la majestad. Ustedes saben que el toro es identificado por los cuernos. Y los cuernos significan liderazgo, significa el primero que va adelante, ¿ok? Liderazgo y el que va adelante,
o sea, cabeza, por eso se llama Rosh, cabeza de mes, Rosh Jodés. En este caso, Rosh, o sea, la cabeza del toro, representa liderazgo, el que va adelante, el que manda. ¿Ok? Por eso Joseph era considerado analógicamente y proféticamente un toro. Por eso dice el texto, y en su deseo desjarretaron un toro, o sea, querían matar a Joseph. ¿Ok? A Joseph, quien metafóricamente es llamado toro. ¿Por qué? Porque se declara, la jefatura es de su toro y suya es la majestad. Por eso Joseph se convirtió en un príncipe, en un gobernante en Egipto. Ahí se cumplió la palabra. Baruch Hashem. Por eso dicen, y en su deseo desjarretaron un toro. Y dice, maldito su furor, pues feroz es, y su ira, pues dura es. Y los separaré en Jacob, y los dispersaré en Israel. Por eso cuando Jacob los regaña, solamente maldice la cólera de ellos, pero no a ellos mismos. A esto se refirió Balaam cuando dijo, ¿cómo he de maldecir lo que el Eterno ya bendijo? Y luego cuando dice, los separaré en Jacob, esta frase significa, los separaré entre sí de tal modo que Leví no forme parte del número de las demás tribus y de este modo quedarán divididos uno del otro. También, según otra explicación, esta frase hace referencia a que ambos serán dispersados en el territorio de Israel, pues la gente pobre, los escribas y maestros de niños solamente pertenecían a la tribu de Simón. Y esto tenía como propósito que estuvieran dispersos en toda la tierra de Israel. Y en cuanto a la tribu de Leví, Jacob hizo que recorriera los graneros de las demás tribus para solicitar las ofrendas y los diezmos para obtener de ahí su sustento. Vemos pues que la dispersión de Leví fue de un modo honroso, o sea, los levitas. O sea, el Eterno, aunque las palabras fueron duras contra estos dos muchachos, pero como estaban ya bendecidos y eran benditos porque formaban parte de las tribus, de las 12 tribus, de todas maneras, esas aparentes maldiciones y castigos se convirtió en honra y en bendición. ¿Ok? No olvidemos, hermanos, que el Eterno es especialista en convertir un día sombrío, un día triste, en el día más alegre y más luciente de nuestras vidas. Amén. Si el Eterno hace eso, nosotros también lo hacemos a través de la interpretación de los sueños. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, cuando usted a alguien le cuente, ay, vea, ¿cómo le parece? Tuve un sueño terrible, espantoso, que yo iba en mi carro y cuando menos piensa el carro se fue por un abismo y eso daba vueltas y yo veía y sentía que mi cuerpo se desprendía y se partía en 1000 pedazos y todo eso y hasta que ¡pum! Llegó al fondo y explotó la gasolina del carro y me desperté del susto, lleno de miedo. Entonces, a usted le cuenta a alguien un sueño así y acuerde de lo que dice el texto. El sueño va tras la lengua. O sea, el sueño va tras la interpretación. Entonces, si usted, ese sueño, usted dice, el carro se fue hacia abajo por un abismo y todo eso, y usted sintió que se partía en pedazos de tanto dar vueltas, y cuando fue a dar ahí abajo explotó el carro y todo eso, y usted despertó del susto. Y como el sueño va tras la interpretación, tras la lengua, entonces usted dice, bueno, eso de que tú te fuiste hacia abajo
quiere decir de que tú te extendiste tanto en lo que querías dar a los demás, a alguien y a los demás, que te multiplicaste, como cuando una persona tiene mucho trabajo que quisiera tener no 2 manos, sino 10 manos para poder hacer tantas cosas que tiene que hacer. Bendito su nombre. O sea, bendecir a otros en forma abundante hasta que llegas abajo y todo lo que tú has dado en las personas que recibieron lo que tú les diste se multiplicó. La explosión. Se multiplicó la bendición en ellos y ellos también se convirtieron en que bendecían a otros como una cadena que se extiende. ¿Ok? Y así se va a cumplir y así va a ser. Entonces, le quitas el susto a la persona porque la persona pensó que va a tener un accidente, que va a pasar algo terrible y no es un accidente. Es simplemente que el Eterno, lo que aparentemente es una tragedia, Él lo convierte en bendición. Eso pasó con Leví. ¿Ah? Mire usted cómo comienza el verso 5. Simón y Leví. Y empieza en su furor, en su consejo no entre mi alma, porque son violentos estos muchachos. Ustedes planearon matar a José y alentaron a los otros hermanos. Y ustedes planearon matar a los habitantes de Shechem y lo hicieron. Y murió mucha gente y nos metieron mucho miedo. Nos dio miedo a todos. Ok, mas sin embargo, ¿cómo termina? ¿Ah? En su deseo desarretaron un toro, maldito su furor, pues feroz es su ira, pues dura es. Los separaré y los dispersaré en Israel. ¿De dónde salieron los levitas? De la casa de Leví. Ellos eran los que eran acreedores y los que recibían los diezmos de todas las tribus de Israel. Y les dio el privilegio de servir en el templo. ¿Ah? Mire usted. Comienza con palabras duras, fuertes contra ellos, y ¿cómo terminan? Bendecidos. Baruch Hashem. ¿De dónde se salen semejantes cosas, hermanos? De las manos del Eterno. Bendito su nombre. O sea, por eso usted no tema lo que usted haya sido, lo que usted haya hecho, siempre y cuando usted haga un techubá, un retorno, y reciba la reprensión, palabras duras, porque las mereces por tu comportamiento, por tus actitudes. Pero ahí no termina todo. El Eterno convierte toda aquella dureza, lo convierte en una bendición. ¿Por qué? Porque Él ha prometido no desampararnos. Porque el Eterno al que ama, al que toma por hijo, lo castiga, pero no lo echa de la casa, ni lo deshereda, sigue siendo de la casa. Ustedes tienen sus hijos, tienen sus hijas, y hay unos que se portan mal, son groseros, son inconscientes, no colaboran, viven peleando con los otros. Pero más sin embargo, usted nunca le pasa por su mente desheredarlos, o maldecirlos, o castigarlos, o botarlos. No, son mis hijos. Con errores y todo, yo los acepto. Eso mismo hace el Eterno. ¿Ok? Que porque le va a dar una bendición, esos muchachos no lo merecen, mire lo que hicieron, lo que le dijeron, mire cómo se portaron de mal y todo eso, y ahora usted les va a dar eso, los va a bendecir con eso. ¿Qué importa? Son mis hijos. Son mis hijos y yo los voy a bendecir. Así hace el Eterno con nosotros, hermanos. Amén. Tú eres hijo de Elohim. Con todas tus falencias, tus errores, lo que usted es, usted guarda Shabbat, celebra las fiestas. Estás ahí en la brecha, en el camino. Que estamos llenos de errores, sí. Que estamos llenos de falencias, sí. Que a veces se nos va la mano y nos portamos mal, sí.
pero estás aquí. Y para el Eterno es importante que usted esté aquí. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Muy bien, vamos a parar acá porque aquí ya se nos cayó el sol y al hermano Edgar debe estar ya luchando para no dormirse porque ya deben de ser las 12 de la noche o 1 de la mañana ya en Bélgica. Nos honra, hermano Edgar, con su participación en esta clase. Amén, hermano Edgar. Gracias, mi Morel. Bueno, por mí no se preocupe. Estas clases para mí son muy buenas. Así que de mi parte no hay problema. Sí, sigue. Amén. No, tenemos que ya pues hacer el cierre del Shabbat para nosotros aquí ya en América. Muy bien, hermano Maicon. Hoy vamos a contar contigo para el sonido del shofar. Amén. Y vamos esta noche, como la familia Rodríguez, Rubio, está en Bogotá. De verdad, hermano Dagoberto, estás en Bogotá, ¿cierto? Perdón, bro, que está molestando el internet. Ah, ya. Usted está en Bogotá, ¿cierto? ¿O estás en Villao? Aquí en Bogotá, sí, señor. Y los niños están en Villao. Ellos están envillados con mi mamá y, y Amparo está Ah, ok. yo como Entonces, una amiga. ya. Amén. Entonces lo que vamos a hacer, hermanos, es que todos vamos a prender los micrófonos y todos vamos a recitar el Shema cuando nos toque. ¿Ok? Y luego el hermano Freddy va a ser tan amable y nos hace la oración por la semana que termina. ¿Ok? Y el hermano Ángel es tan amable y nos da la oración por la semana que comienza. Hermano Ángel. Ay, perdone.